¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos tres amigas, tres madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Hemos estado hablando acerca de un tema que es todo un reto para cualquier padre. Hemos estado tratando algunos temas de la disciplina. Y hoy, señores, ustedes saben que ya Perla es nuestra. Perla de Chance nos acompaña a hablar un poquito acerca de una etapa que supone un terror para muchos padres. Y es la disciplina en la primera infancia. ¿Cuáles de nosotros no hemos, bueno, los que tenemos niños pequeños y los que tenemos grandes, pues podemos recordar también esas rabietas? ¿Cuáles de nosotros no podemos, pues, recordar haber visto a un padre luchando por disciplinar a un pequeñito que se ven tan inocentes, a veces se ven hasta graciosos, pecando y haciendo imponiendo su voluntad? A veces es difícil no reírse. A veces es difícil no reírse, pero este es un tema que viene directamente del corazón de Dios. Sí. La disciplina lo vemos así y queremos darte la bienvenida, Perla, porque yo no puedo hablar de eso. Yo le dije a Perla, Perla, tienes que venir a hablar. Mira, háblame por favor de los 2 años. Los temidos dos. Le dije a Perla, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen un disco diferente y a los 2 años se le pone un disco totalmente nuevo que empiezan de verdad como con esos cambios. Así que gracias por venir. Gracias, chicas, a ustedes. A hacer lo que nosotras no nos atrevíamos a hacer. Por invitarme. De verdad que los temidos dos son temidos. Yo no digo ya los terribles dos, porque cada etapa de su vida trae sus propios afanes. Sí, ¿verdad? definitivamente. Pero son muy temidos porque la verdad es que a veces vemos como un cambio, como tú decías. Hay madres que me dicen, Perla, pero me lo cambiaron el niño. Él no era así, me cambiaron el muchacho. ¿Qué pasó? ¿Qué empezó? Y es cierto, es una etapa marcada del desarrollo en la que vemos que ya los niños empiezan a empujar límites, como a ver hasta dónde nosotros llegamos, pero ahí se empieza a dar lo que ya está en su corazón, que es el pecado. Claro. O sea, vemos evidencias más marcadas de lo que ya está en su corazón. Entonces, nada, antes de empezar, tenemos que hablar de la disciplina en general. Tenemos que hablar de por qué disciplinamos, qué es la disciplina en sí. Y realmente, miren, la disciplina que nosotros vemos en la Biblia es una disciplina que busca moldear el carácter. Es una disciplina reparadora. Es una disciplina que busca que tú cambies algo. No solamente castigarte por algo, que tú tengas el castigo o que tengas una consecuencia de algo, lo cual está bien y lo vamos a ver más adelante, debe de hacerse. Claro. Sin embargo, busca repararte, busca que ya no hagas eso mismo. Entonces, en esta etapa, en la etapa de las rabietas, es muy difícil porque nosotros los padres luchamos con que tenemos el tema de la vergüenza, que no queremos pasar vergüenza. Y tenemos el tema de que realmente tenemos una preocupación por el carácter del niño. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces la vergüenza nos gana y disciplinamos de una manera que está enfocada en yo tener el control del comportamiento de mi hijo para yo no pasar la vergüenza. ¿A quién le ha pasado que ha visto en el supermercado cuando un niño hace una rabieta y está tirado en el piso porque quiere que le compraran algo? Eso a todas lo hemos visto. Claro. Sin embargo, ahí hay una actitud del corazón. Hay una situación del corazón que se debe trabajar en todos los momentos. La Biblia nos dice, desde el principio nos dice que la palabra del Señor debe morar con nosotros cuando entremos, cuando salimos, a la mañana, al despertar. Eso incluye el supermercado, eso incluye el colmado, eso incluye la iglesia, todo, en todo momento. Y qué mejor momento que la disciplina. O sea, Claro. como que es
es el lugar perfecto, y hemos venido hablando de esto, que es el lugar perfecto para uno ir instruyendo a tu hijo en la palabra, porque es una oportunidad, Claro que sí. aunque sea una oportunidad estresante, Sí, es que es difícil. pero es una difícil. oportunidad de dirigirles a Dios. Claro que sí. Y el Ujú. cansancio es real. A veces Claro. uno siente que uno está cansado y uno dice, Dios mío, pero que ya tantas veces que Ujú. yo le he dicho eso y que hemos hecho esto. Pero a veces los niños lo que tienen son 5 años, ya estamos cansados de decirle lo mismo. Ujú, ¿Cómo va a ujú. ser que en 5 años yo me canse? Es verdad, porque nuestra naturaleza pecaminosa Claro. nuestra nos Ujú. dice, yo quiero que esto se arregle ya, porque yo quiero Claro. tener un control. O sea, a mí me encantaría que todos los domingos, cuando vamos a la iglesia, mis hijos fueran 2 estatuas que se sienten tranquilitos a escuchar el mensaje. Sin embargo, Claro. mis hijos tienen 5 años y 2 años y medio. Es imposible en la etapa del desarrollo en la que ellos están, que ellos se me Ujú. sienten ahí por dos Por 2 horas. horas. O sea, algo estaría mal con ellos. Gracias a Dios que no es así, porque eso quiere decir que son saludables y que Ujú. están bien y que Ujú. están marcando las etapas del desarrollo en las que ellos están. Y es Ajá. bueno que tú digas Ujú. eso, porque a Claro. eso hay que entenderlo, Sí, Ujú. porque sí. te evita muchas frustraciones, Ujú, tú sabes. Y nosotros hemos estado tratando aquí, tú sabes que nosotras, ujú. los trips son nuestros. Sí, Después claro que dice, sí. Ujú. Este ajá, libro sí, de exacto. cómo pastorear el corazón de mi Ujú. hijo. Sí, Sí. y la crianza también de los Ujú. hijos, que me encantó La cuando él crianza de te los da hijos, sí. el diagnóstico de que o tú eres un padre posesivo o tú eres un Sí. padre embajador. Y mayormente es que nosotros hemos encontrado Mm. nuestra identidad en nuestros hijos. Ay, Claro que sí. sí. Porque entonces Ujú. queremos que no nos avergüencen. Ujú. Queremos que... Y me encantó eso que tú dijiste acerca de que la disciplina bíblica es restauradora. Es Exacto. para restaurar. Claro. Y entonces, cada rabieta de esas es Ujú. una oportunidad para Exacto. tú evangelizar a tu hijo, Ujú. para Exacto. llevarlo a los pies de Cristo. Nosotros hemos dicho aquí también de que nosotros tenemos que ser Dios en la vida de nuestros hijos, en el sentido de que ellos tienen que ver a Dios a través de Claro. nosotros. nosotros. Porque para ellos Dios sería como algo invisible, ¿verdad? Sí. Pero nosotros en el proceso de la crianza es que le Ujú. vamos mostrando quién es Dios. Exactamente. Claro. ¿Cómo Exacto. más? Como tú dices, Ujú. es restaurándolo, es reparándolos, es Ujú. guiándolo, pero no los Ujú. afanes de la vida, No. el mismo agotamiento, ¿verdad? Y todo, y las frustraciones y todo lo que nos enfocamos, pues Ujú. dejan que nosotros nos abrumemos y Ujú. simplemente como que vayamos en contra de los niños. Es interesante lo que tú dices de que nosotros debemos mostrar al Señor, porque tú hablabas acerca de esto, de la rabieta y de cómo nosotras reaccionamos, y muchas veces los niños hacen una rabieta y nosotros hacemos la segunda. Sí, claro. Entonces, ¿cómo tú crees que nosotras tenemos que prepararnos Ujú. para que no sean 2 rabietosos, Sí. sino solo uno Ajá. y un adulto bajo el control del espíritu? Sí, realmente lo que decía Cecia tiene mucho que ver con la manera como disciplinamos. Lo primero que tenemos es que conocer a Dios. Ujú. Cuando conocemos el carácter del Señor, eso nos pone en una perspectiva muy diferente a nosotros como padres. Ujú. Mira, yo conversaba esto con mi esposo. Tú sabes que mi esposo es profesor de teología, entonces todo él me lo explica de una manera teológica y me pone un papelito y me lo describe ahí. Y precisamente hablábamos de la justicia del Señor y cómo el Señor tiene algo que se llama una justicia redentora, una justicia rectora, una justicia restauradora. Entonces, en la justicia rectora, eso es lo que nos dice de manera muy breve, les voy a explicar eso, es que vivimos en el mundo del Señor y Ujú. que Él ha puesto las normas de qué está bien y qué está mal. Claro. Pero entró el pecado. Entonces, por el pecado, alguien tiene que pagar. Por eso, desde la eternidad, el Señor tiene este plan en su omnisciencia de que solamente Él mismo puede satisfacer la paga del pecado. Ujú. Porque sería justo del Señor, por ejemplo, si alguien mata a alguien y le dice, no, yo te voy a perdonar porque Dios perdona y yo le voy a perdonar. ¿Sería justo para esa persona que perdió a su pariente porque lo mataron, por ejemplo? Claro que no. Ujú. Entonces, alguien tiene que recibir esa consecuencia. Entonces, así mismo con los niños, hay una consecuencia del pecado, pero el Señor no lo deja ahí. Ujú. Hay una justicia del Señor que lo que hace es que provee la salida, Ujú. provee esa salida perfecta que es Cristo. Amén. ¿Mm? Y entonces, a partir de ahí, ya nosotros no recibimos la paga del pecado, que es muerte, porque Ujú. ¿quién recibió la muerte por nosotros? Cristo. Cristo. Entonces, por Él ya yo no recibo eso, sino que recibo la gracia del Señor. Amén. Entonces, eso, ¿cómo lo aplicamos a la disciplina desde que somos
desde que tenemos niños pequeñitos. Bueno, mis hijos con sus acciones se merecen un castigo, se merecen la muerte, porque la paga del pecado, lo dice la Es Biblia, es muerte. muerte. Sin embargo, yo, que soy salva, que tengo el Espíritu Santo que mora en mí, reconozco día a día que soy la primera que merezco muerte. Ujú. Ujú. Y que mi Padre Dios, el ejemplo que me dio fue salvación, que murió por mí, le costó mucho Ujú. Ujú. y me salvó por eso. Entonces, con esa misma reacción, yo voy a corregir a mis hijos. Mira, hay muchas instancias en que quizás ustedes han visto que los niños hacen algo y a veces nosotros decimos, yo no puedo creer que tú hiciste Ay, sí. eso. Ajá. Claro que lo puedo creer. Claro. Es más, no debería sorprenderme que lo haga porque es pecador. Ujú. Ujú. Y yo no puedo sorprenderme del que el pecado haga más pecado, porque eso es el Ujú. pecado. Eso es así. No puedo sorprenderme. Yo lo que debo sorprenderme es cuando no está pecando. Ujú. Porque, ¿verdad? Sin embargo, eso nos recuerda de que tenemos que tener gracia con nuestros hijos, Amén. corregirlos con ojos del amor y a Ujú. tiempo, tener una disciplina que sea eficiente en el momento. Y por eso Ujú. la importancia de la presencia de los padres en la vida de sus hijos la mayor cantidad de horas posible. Yo sé que cada situación es diferente, que Ujú. no todos tienen el poder de quedarse el día completo con sus hijos en la casa. Ujú. Sin embargo, si tú no trabajaste situaciones en el momento, es muy difícil trabajarla después. Claro. Ujú. La Biblia nos habla de que la disciplina es urgente, que es en el momento, que Dios trabaja con la cosa en el momento. Ujú. Y de hecho, nosotros vemos eso en el carácter del Señor y cómo desde la fundación del mundo, Él está trabajando con cosas que van surgiendo, pero que no cambian en su carácter. O sea, la misma manera como Dios lidiaba con el pecado al principio cuando entró al mundo, es la misma manera como Él lidia con el pecado ahora, Claro. porque ese es su carácter, esa Ujú. estabilidad. Entonces también algo que me gusta mucho es que Proverbios 23 dice, lo voy a buscar, dice que el que detiene al castigo a su hijo aborrece, Mm. más el que lo ama desde temprano lo corrige, Disciplinar es amar. desde Desde temprano. Eso es clave, porque algo que a mí me pasó, que no sé si les pasa, es que cuando los niños están pequeñitos, cuando son bebés, uno le tiene como una penita, Ay, sí. como un amor, como una Ujú. cosa, como un cuidado, y es Ujú. parte del diseño del Señor, como Claro. protectoras. Sin embargo, a veces protegemos tanto que le hacemos un daño Ujú. y no empezamos a trabajar raíces de pecado que ya están en ellos. Por Ujú. ejemplo, empezamos la alimentación complementaria. El niño está bebecito, está comiendo y comienza a tirarte las cosas. Hay que examinar, porque parte de tirarlo es simplemente como el juego con la comida. Ujú. Ujú. Pero hay una parte que tiene que ver con el desafío de que yo puedo tirar eso. Y para mí es un chiste. Y tú dirás, no, pero no lo está haciendo por mal porque se está riendo. Sí, pero si tú le das normas claras de que no lo tires Ujú. y lo sigo tirando, estoy rompiendo ahí. Ahí hay una raíz de Ujú. pecado que comienza a fortalecerse. Ujú. Que cuando no la trabajo en esa etapa, ya cuando llegan los 2 años, ¿y por qué es que me lo tira todo ahora de la Ujú. nada? Trae ya los juguetes. Ah, pero ¿te acuerdas cuando empezaba a tirar la comida? Lo que pasa es que no Tú lo no lo veíamos de esa trabajaste. manera. Ujú. Ujú. Entonces, por eso nos dice ese proverbio trabajarlo desde temprano. También algo muy importante con la disciplina es que en todos los contextos de la Biblia, o en la mayoría, donde vemos la palabra disciplina, se usa con una palabra en griego que es paideia. Paideia es la misma palabra que se utiliza cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para Enseñar, enseñar, redarguir. redarguir, instruir en justicia. Y Ujú. la instrucción ahí usa paideia. Eso quiere decir que la disciplina no es solamente o golpear per se, sino la figura de la Instrucción. instrucción. De que mi trabajo es un trabajo de discipulado con mi niño y que lo primero que yo tengo que hacer con un bebé es instruirlo de qué sí puede hacer con la comida y qué no. Ujú. Porque entonces no puedo, cuando me haga una rabieta, yo Ujú. volverme loca, según la pregunta que tú decías ahorita, Claro. de que, ay, este muchacho me tienes cansada, qué sé yo qué. Ahí hay dos cosas. Número uno, no estoy teniendo dominio propio. Ujú. Claro. Número dos, entonces estoy teniendo expectativas falsas para ese bebé, porque Ujú. yo no le di una instrucción clara de qué hacer con Ujú. las cosas. Ujú. Entonces, cuando no se la di, ahora sí me siento mal porque me lo hizo en público también. Ujú. Pero yo no se la di esa instrucción, entonces es injusto para él Ujú. que yo le someta a ese tipo de disciplina. Ujú. Y yo Ujú. pienso que hay mucho de la falta de disciplina de nuestros hijos Ujú. que reflejan muchas faltas nuestras. Sí. Lo digo por mí.
Sí, sí, sí. Lo digo por mí porque hay muchas faltas que yo veo, que yo digo, aún en los grandes, Ujú. que yo digo, esto ha sido una falta mía y debemos Sí, de reconocerlo. Lo sí, mismo que hemos hablado, que nosotros muchas veces lo que hacemos es repetir patrones. sí. Tú sabes, hemos aprendido Sí. algo, nos crearon de tal Ujú, manera y simplemente repetimos cosas. ujú. Pero qué bueno que te tenemos aquí, ok, hablándonos de una manera, hemos hablado, hemos sido bien reiterativas en esto, pero qué bueno que siempre, en cada cosa que hablamos, tenemos que ir a la palabra. Sí. La Amén. palabra Ujú. está ahí, es clara con lo que nosotros tenemos que hacer y que nosotros no nos debemos dejar dominar por nuestras Ujú. emociones. Así Porque a mismo. Eso es veces lo así. que hacemos es eso, que nos Es dejamos muy dominar de fuerte. nuestras Y, emociones. y déjenme decirles que donde está Perla, también adivinen qué hay. Libros. 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 Sí, la importancia, o sea, de aprovechar que Dios nos ha dado la Recursos. Biblia Ujú. como primer recurso, Claro. obviamente, pero también Dios nos ha dado muchos recursos que podemos Ujú. usar, que a veces nosotros Ujú. nos estamos ahogando en el vaso de agua, de que yo no sé qué hacer, Sí. pero hay muchas cosas, entonces Ujú. comparte con Sí, nosotros comparte algunas. esos principios Claro, claro que sí. que Sí. tú pues has aprendido y has practicado de algunos Sí, mira, temas. hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama, el título se llama Como nuestro padre, de Christina Fox. Ese libro está en español. Yo no lo tengo aquí porque lo tengo en audiolibro, pero es uno de mis libros favoritos para la crianza, porque está haciendo el énfasis de que debemos criar como Dios nos cría a nosotros. Ay, Y ujú. hace principios básicos de la crianza, de la disciplina, envuelve todo eso, lo que hablábamos ahorita, de que la disciplina debe ser constante, de que la disciplina debe ser justa, de que la disciplina debe ser correctora, habla mucho de eso y da muchos tips claritos, como cosas prácticas que podemos hacer en el día a día. Ujú. Es un libro excelente, de verdad que se lo recomiendo, se llama así, Como nuestro padre, de Christina Fox. También yo tengo que este está en español, se llama No me hagas contar hasta 3. Ujú. Ese libro de Ginger Hobart es un libro excelente porque ella está ahí desmontando la creencia de que hay que amenazar al niño para que haga las cosas. Ujú. Porque ahí está sucediendo un asunto psicológico y es que nosotros queremos que el niño aprenda a obedecer en el momento porque yo soy la autoridad, Ujú. no que aprenda a obedecer porque yo lo voy a amenazar. Y que espere esa Claro, amenaza, tú sabes, ¿no? exactamente, Espérate no que lo yo te lo veo. hace. No, acuérdate que te Exactamente. dije que Ujú, ujú. Y también ese libro pone mucho al amor como la base de la corrección. Y Ujú. eso es muy importante porque ese es el ejemplo que nosotros tenemos del Señor. O sea, Él tiene el amor como base de la disciplina con nosotros porque Él nos ama. Amén. Y el Padre al Hijo que ama, disciplina. Ujú. Y ahí está la misma palabra que hablábamos ahorita. Es la misma palabra, corrección. Entonces, debemos poner eso en práctica. Es un libro excelente porque también nos da como tips prácticos de qué hacer con las rabietas, específicamente, cómo depender del Señor en esas Ujú. etapas. Pero también hay otros libros como el mismo de los hermanos Tripp que hablábamos, de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Es un libro excelente. Me gusta este libro. Mira, este libro todavía no está en español, pero no se preocupen que desde que esté, yo les voy a venir a decirle, ya está, búsquenlo. Pero las que les interesen como quiera, se llama Criando a niños, varones, emocionalmente fuertes. Ujú. Este libro es interesante porque David Thomas es un terapeuta y él tiene mucha experiencia con varones, en Ujú. terapia con varones. Y él ha visto que la mayoría de las situaciones que él ve en su práctica tienen que ver con el corazón del niño, pero con la falta de herramientas. Ujú. Y él habla de que con los varones hay que hacer un trabajo y con las hembras también. Lo que pasa es que el libro se Se enfoca a enfoca, varones, ajá. ¿verdad? Pero él está diciendo que hay que hacer un trabajo de identificación, de darle las herramientas. Los hombres en nuestras culturas eh, son muy pobres en el sentido de que no saben identificar sus sentimientos, Ujú. ponerle una Tus palabra, emociones, ajá. tú sabes, cómo compartirlo. Y eso nosotros que estamos criando debemos hacer ese trabajo. Porque el Señor es bueno y en su palabra nos da las herramientas para hablar de esas emociones. De hecho, nosotros en Jesús vemos personificado casi todas las emociones que Ujú. podemos Claro. pensar. Tú sabes, obviamente sin pecar, pero lo vemos ahí, lo cual quiere decir que está bien. Entonces, Él nos dice, mira, Él tiene un método que se llama las 3 R, que es como Ujú. que reparar, reconocer y
¿Cuál es la otra? Déjame Y, ver que lo tengo y aquí. cuando tú tienes Regular, que regular. regular ese Eso es muy importante, regular las emociones. Él dice que, mira, reconocer, identificar las emociones. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo yo le ayudo a mi hijo a identificar sus emociones? Bueno, desde que son bebés hay que empezar a hacer un trabajo de enseñarle las palabras, los nombres de las emociones. Que si yo estoy frustrado, la frustración, señores, es un sentimiento que ahoga. Yo no sé si a ustedes de adulta le ha pasado. Imagínense un cuerpecito de 2 años. Que no ¿Cómo sabe se ni, no siente? tiene ni idea. Eso de- ahoga, ujú. pero eso hay que ponerle un nombre. Ujú. Y hay que ponerle un nombre que es frustración. No le puedo poner otro nombre, no es alegría, no es tristeza, no es llanto. Claro. Entonces, hay libros como este que se llama Pato y Ganso. La serie de Pato y Ganso está en español. Y este se llama ¿Cómo te sientes? Pato y Mm, Ganso, ¿cómo te sientes? Y lo que hace Pato y Ganso aquí es que en cada escena están viendo al pato y al ganso sintiéndose de una manera. Ahí ellos se sienten esperanzados. Tienen esperanza porque están esperando algo. Ahí hay alguien que no quiere compartir. Y ujú. él se siente egoísta. Fíjense que le estamos poniendo nombre. Es una sola letra que tiene cada página. Wow. Ahí el ganso está frustrado. Y ahí el pato está orgulloso. Entonces, le vamos dando esas herramientas a nuestros hijos para aprender a poner nombre a ese sentimiento. Reconocer. Ujú. Y esa es la primera R, Ujú. reconocer qué es lo que me Sí. pasa. También hay otro libro que se llama El monstruo de colores, Ujú, que también, o ujú. sea, quizás un poco más mayores, como Sí, los sí. niños que van a poder aprovechar ese, Ujú. pero es excelente también Sí, sí, sí. para explicar Ujú, cómo se ujú, siente ujú. esa emoción. Claro que sí. Ujú, Y también, entonces, el segundo paso es regular. ujú, Para yo regular esas emociones, hay cosas que tengo que hacer. Las ujú, emociones son una conexión física, mental, espiritual, pero ujú. el físico afecta mucho. De hecho, nuestras Claro. hormonas a veces están directamente relacionadas con nuestras Ujú. emociones. Entonces, los niños, en este caso los varones, necesitan una vía de escape, de regular sus emociones. La actividad física, salir afuera, Ujú. el deporte, todo eso me ayuda a regular las emociones, pero también la actividad creativa, el arte, la música, escribir, todo eso me ayuda a Ujú. regular eso. Porque a veces simplemente estamos teniendo un mal día, nosotros a ujú. veces estamos teniendo un mal día Claro. y nos sentimos mal y no sabemos cómo regularlos. Entonces, debemos empezar desde pequeñitos a Ujú. enseñar ese proceso. Y ya por último, entonces, reparar. La disciplina tiene que tener un carácter de reparación porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él Ujú. reparó la relación rota que nosotros Claro. teníamos con Él en la persona de Cristo. Entonces, asimismo, nosotros no podemos abordar un comportamiento que esté mal y solamente quedarme en la Reconoce que te consecuencia. sientes así y eso, Exacto, hay pero dos extremos. Hay dos extremos. El extremo de la crianza positiva ahora mismo nos dice, sí, mi amor, yo reconozco que tú estás frustrado. Y el muchachito trayendo, yo reconozco que tú te sientes mal. Sí, mi amor, pero porque te sientas mal, no debes hacerlo. Ajá, pero hay una raíz de pecado ahí. Ujú. Vamos a tomar eso como una oportunidad y eso Ujú. necesita una consecuencia, porque adivinen qué, si yo me paro y yo, qué sé yo, rompo algo y yo pido perdón, me pueden perdonar, pero la consecuencia está, se rompió. claro. No dejó de romperse, está roto. Entonces hay que hacer un trabajo de reparar. Así mismo con los niños. O sea, si ellos hicieron algo, tiene su consecuencia. Cada padre debe de ser sabio y buscar la dirección del Señor, de ver qué Ujú. tipo de consecuencias requiere cada acción. Claro. Sin embargo, hay una consecuencia. Y después de esa consecuencia debe de haber un trabajo de reparación en la relación. Porque, señores, cada acto de falta de respeto o de falta de disciplina en los niños es una ofensa, primero a nosotros como padres y obviamente, más importante que todo, Ujú. a Dios. Ujú. Es una ofensa a Dios. Entonces tenemos que reparar eso. Ujú. Porque los niños van por la vida creciendo, ofendiendo a todo el mundo Claro. y haciendo daño a todo el mundo. Ujú. Entonces tenemos que enseñarle desde pequeñito en la relación con sus hermanos, con sus amiguitos, que hay que reparar. Que si Ujú. tú le diste un golpe a tu hermana, primero tenemos que reconocer por qué lo hiciste. Y obviamente nosotros sabemos que lo hizo por el pecado, pero es importante que ese niño sepa Ujú. identificar qué fue lo que pasó para que en la Ujú. próxima ocasión tenga el control de esos sentimientos. Ujú. Después de eso, entonces ir y pedir perdón. Esa es una consecuencia. Una parte de la consecuencia también, pues se le quita algo o no sé, la consecuencia que los padres entiendan más pertinente. Y después ir y reparar. Tomar ese momento es muy difícil. En mi casa nosotros hablamos mucho con mi niño más grande y hemos notado que
la parte más difícil del momento de la disciplina es precisamente la reparación, Ujú, porque le da mucha vergüenza, ujú, no quiere ir a pedir perdón, porque Ujú. y eso me pasa, a nadie le Claro. gusta, señores, de que "Ay, a mí me encanta pedir perdón". No, es difícil, Ujú, pero hay que ser prontos para hacer eso. ujú, Entonces, nosotros también como padres tenemos que ser precisamente eh, ujú. tardos para la ira ujú, y prontos para escuchar. Entonces, asimismo, tengo que saber escuchar lo que está sucediendo en la vida de mi corazón. Y este libro de Criando a niños emocionalmente fuertes nos habla mucho de eso. También hay otro libro que ese sí es, de verdad, yo siempre digo eso, que todos son mis favoritos, pero es uno de mis favoritos, se llama Hábitos del Hogar. Y ese libro de Hábitos del Hogar tiene diferentes capítulos que se aplican a la vida en hogar. O sea, todo. Pero hay un capítulo que se trata específicamente de la disciplina. Y el autor precisamente habla de la disciplina eh, basada a sí mismo en el amor, pero como un hábito, de que debe de ser constante. Ujú. Ujú. O sea, que si yo estoy corrigiendo este comportamiento hoy, lo tengo que corregir mañana, Ay, lo sí. tengo que corregir pasado. ¿Y tú sabes qué pasa? Ujú. Que a veces estamos cansados Oh, claro que sí. y yo como que medio como que lo De paso por alto. nuevo. De nuevo, estoy haciendo otra cosa, como que me Ujú. enfoco en la otra cosa y sigo. También él habla mucho de evitar la disciplina reactiva. ujú, Tenemos que conectar con el niño Ujú. antes de disciplinar y de tomar Ujú. ese momento de bajar a su ujú, nivel, Ujú. decirle, Sí, mira, yo claro. entiendo lo que está pasando, darle las herramientas, pero recuérdense que hay que tener límites marcados Ujú. y haberle enseñado qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces no puedo esperar que el niño tenga una reacción perfecta y que nunca rompa las reglas y que nunca me haga ninguna rabieta, porque al final también hay que ver qué cosas yo le he marcado, qué cosas yo le he explicado que está bien y que está mal. Ujú. Y tú sabes Mm, que esa parte me encanta que tú digas eso, porque también a veces el niño puede solamente aprender a pedir perdón y puede pedir perdón para salir de eso y Sí, no necesariamente Porque se porque sienta se ha arrepentido arrepentido. y sí, ha cambiado, va a cambiar su conducta y claro que puede sí. manipular, empezar a manipular. O sea que siempre Sí, tiene que haber su consecuencia para que él sepa. Y qué claro. bueno como hacer Sí, sí, sí. acuerdos específicos Ujú, para que el niño sepa, bueno, si haces esto, te va a pasar esto, si esto, lo ujú, otro. Ujú. Claro, con la finalidad restauradora, pero que el niño sepa también que hay consecuencias y que las claro. consecuencias son parte de la restauración Claro, también no, y las consecuencias son parte del mundo, son del parte de mundo. la Exacto. vida. O sea, Claro. tú no puedes Ujú. escaparlas. Cuando tú seas grande, tú no vas a andar por el mundo haciendo y deshaciendo sin Claro. consecuencias. Exacto. Y Tú dice, vas a perdón, tener ay, perdón, y como que ya ay, hay, perdón, y ¿verdad? ya seguiste, ¿no? Ujú, Y eso te va a afectar en tus relaciones ujú, interpersonales. Entonces, yo escuchaba precisamente a la autora de este libro, No me hagas contar hasta tres, que ella decía algo de que al final a veces tenemos miedo de presentar al Señor y de presentar la Biblia como muy castigadora, como que mira, el Señor Jesús no hacía esto, o la Biblia nos dice que esto está mal por X y razón, y que los niños como que tengan mucho esa conexión de que todo, la Biblia está ahí solamente para castigarme. Ujú, Y ujú. hay padres que han expresado ese miedo. Y ella decía, mira, al final del día, nosotros debemos descansar en el Señor de Amén. que Él tiene el control de las almas de nuestros ujú, hijos. Ujú. Él tiene el control de la vida de nuestros hijos. Mi trabajo es hacer la Ujú. instrucción y Ujú. hacerlo temprano, como me dice la Biblia, desde pequeños. sí, Pero la salvación es del Señor y asimismo Él controla los tiempos. Entonces yo descansar en que saber que el Señor obviamente va a dar los frutos en el corazón de la Ujú. vida de mis hijos. Claro que sí. También otra Sí, herramienta sí. muy bonita es este libro. eh, se llama Contándote hasta la calma. Mm. Básicamente, tú cuentas para llegar a calmarte. Y a través del libro está hablando cómo podemos hacer cosas prácticas para que los niños se calmen. Y eso está creado para la etapa precisamente de las rabietas, en la que los niños están desbordados, Ujú. descontrolados. Eh, Tú sabes que muchas veces nosotros solemos culpar el cansancio y el hambre El como, sueño. y el sueño como la raíz del pecado. Y Ujú. realmente el pecado es el pecado. ujú, O Claro. sea, sí, que él hizo eso porque tiene mucho sueño, es cierto, pero también porque es pecador. ujú, Ujú. Porque tiene mucha hambre, porque está muy cansado, sí, pero es realmente por el pecado. ujú, Porque yo esté Claro. cansada no quiere decir que yo le caigo galletas a la gente en la calle. Que yo no Claro. puedo esconder menos cuando estoy Ujú. cansada. Sí, exactamente, Es exactamente. así, Tengo definitivamente. control de mí misma cuando estoy Ujú. cansada, pero hay que estar claro de que esa es la raíz de el mal Ujú. comportamiento, Ujú. es el pecado. Sin embargo, este libro lo que nos dice es, al final hace una ilustración muy bonita de cómo los niños pueden ponerse la mano así en el pecho como una mariposa
inflar el pecho como si tuvieran un globo dentro y te dice, inhala y siente como el globo se infla así. Y después exhala. Vamos a hacerlo Vamos todos a juntos, para hacerlo. que ustedes lo sientan aquí. Inhala como el pecho se infla, el globo, y exhala. Entonces les enseñamos a los niños en ese proceso de inhalación y exhalación, de que cuando inhalen, piensen para los más grandes o para los más chiquitos, digan, Señor, ayúdame. Entonces vamos, 1, 2 y 3. Señor, ayúdame. Y exhalamos a confiar en ti A confiar en con ti, todo mi corazón. con todo mi corazón. Ay, qué lindo. Eso es lo que dice. Esa es la parte práctica de este libro y lo hacemos con los niños todas las veces que sea necesario. Señor, ayúdame Ujú, a confiar en ti con todo mi corazón. Amén. ujú. Y eso es lo que queremos. Y les Pero estamos yo creo que enseñando. nosotros también tenemos que También usar hacerlo. eso Sí. como manera, como tú dijiste desde el principio, como de regularnos a nosotros Ajá, mismos para que claro. no hayan dos rabietas a la vez. O sea, Claro. enseñándole a ellos, pero poniendo el ejemplo. O sea, yo lo estoy Sí. diciendo porque de verdad yo necesito confiar Sí. de que Dios va a ayudar a mi hijo. No, y en me esta etapa. encanta que le estamos enseñando a nuestros hijos, que es algo que debemos de tener muy claro, que podemos llevar nuestras emociones a nuestro Amén, Dios. Sí, exacto. Podemos llevar nuestras emociones a Él porque Él nos conoce, porque Él nos regaló esas emociones. Entonces no están hechas para dirigir nuestras vidas, sino para alertarnos de lo que pasa alrededor de nosotros. Así que pienso que es una gran herramienta Sí, para sí, nuestros sí. niños pequeños. Sí, también es el mismo autor del libro de Hábitos para el Hogar. Él hace mucho énfasis en, de manera práctica, pausar y orar en la Ujú, corrección. O sea, que a ujú. veces el niño hace algo en el momento que te está detonando a ti como padre, porque son situaciones que a claro. veces nosotros no las hemos trabajado y me detonan y yo lo que quiero es explotar. Y Ujú. tener la pausa de que yo sé que yo voy con toda la ira del mundo a comerme este muchacho. Claro. Y en ese momento pausar y orar. O sea, mentalmente es una oración oral. Ujú. Podemos hacer la misma oración que le enseñamos a los niños. Señor, ayúdame a confiar en ti con Ujú. todo mi corazón. Amén. Y entonces en esa calma, a raíz de la calma, entonces sí corregir. Yo Ujú. recuerdo que cuando mi primer bebé estaba bien pequeñito, yo tuve el honor de conocer una hermana que está a larga distancia y por WhatsApp hablábamos. Y Ruth me decía, Perla, es que no es que tú le vas a dar una pela bíblica, pero con ira. O sea, es cuando tú estés calmada. Y ella fue como que la primera que habló eso a mi corazón y me enseñó lo que dice las escrituras al respecto y cómo el aspecto de la reparación de la disciplina juega un papel importante en Ujú. cómo yo disciplino Claro. y en tomarme ese momento y entonces cuestionarme, voy a dar esta pela bíblica, como en la casa relajamos mucho con eso, la pela bíblica, voy a hacerlo con el deseo de reparar y arreglar esta situación, Ujú, claro. apuntar a Cristo, o lo voy a hacer porque yo estoy enojada porque fue una ofensa a mí personalmente. Ujú. Porque déjeme decirle algo, si fue una ofensa a mí, yo no tengo ningún derecho ni ninguna moral de ir a reclamar eso. Ujú, Porque claro. yo ofendo a mi Padre Celestial todos los días Ujú. y de Él recibo gracia. Claro. Entonces sería la primera que debería dar gracia a mis hijos. Ujú. Entonces Es sí. así. Perla, muchas gracias. Siempre queremos quedarnos contigo así como más tiempo y se nos va el tiempo volando. Gracias, Pero chicas. algo que Tremendo tú tema. quieras dejar a las mamis de la Bueno, libreta. precisamente con eso mismo, pedirle al Señor que nos ayude a confiar en Él con todo nuestro corazón. Amén. Eso implica buscar su sabiduría en las escrituras y pedir de Él. Mire, Señor, yo me pasé el año entero, bueno, Milka lo sabe, enterito, el año entero pasado estudiando Proverbios nada más. Proverbios tiene 21 capítulos, nada más. 31. Capítulos. O sea, 31 capítulos en un año entero es demasiado, pero era para devorarlo porque yo necesitaba la sabiduría del Señor, la necesito. Amén. Ujú. Y le pedí al Señor y yo, Señor, discutía con el Señor. Tú Ujú. dices en tu palabra que tú eres fiel y que si yo te pido sabiduría, tú me la vas a dar, necesito Por favor. sabiduría. Ujú. Entonces ya no pido paciencia, tú sabes, te pido sabiduría. Amén. Y Proverbios de verdad que es un libro de sabiduría. Amén. O sea, que te animo, mamita, a que busques la sabiduría del Señor para la crianza en su palabra. Amén. Amén. Esto fue La libreta de mamá. Señores, se acaba de ir la luz, pero Tenemos plan. Tenemos Plan plan. B. Entonces seguimos. Sí, ¿no? ¿Tú te acuerdas por dónde tú ibas? Estábamos hablando de que tenemos que conectar con el niño Ujú. antes de